Sea amable, porque toda persona que conoces está librando una gran batalla. Platón. A continuación, me es grato presentar a la doctora Virginia Bañuelos Quesada, ideóloga y fundadora de Metanano Biotech, Sociedad Cooperativa para Médicos. La doctora destaca por ser médico cirujano por la Universidad Autónoma de Zacatecas, UAS. Tiene una maestría en Ciencias de la Salud con especialidad en epidemiología y salud pública. Está certificada por la UNAM en aplicación de técnicas para el diagnóstico metabólico. Cuenta con una certificación en manejo de células madres y exomas. Socia y ideóloga y fundadora de Metanano Biotech, Médicos, Sociedad Cooperativa Exclusiva para Médicos, en donde es directora vinculación académica. Es maestra certificadora en el curso de actualización y diagnóstico de la inflamación crónica y sus inflamaciones. Por lo anterior y su amplia experiencia en el tema, me complace darle la palabra para escuchar su importante mensaje. Doctora Virginia, el espacio es suyo. Muchas gracias, muchas gracias. Okay. Bueno, permítanme. Gracias, muchísimas gracias por la invitación a este importante simposio y la verdad gratamente sorprendida por el interés que despierta la vinculación entre lo que es la ciencia médica con la psicología, que como veremos en este tema es fundamental y van de la mano. Este tema me hizo descubrir muchísimas cosas como médico y la importancia de entender qué importante es que empecemos los médicos a romper el paradigma y empezar a ver al cuerpo, al organismo como un todo, en donde lo patente, lo biológico, lo físico, está totalmente interactuando con la parte, pudiéramos decir, intangible, que es el área de la salud mental. Entonces vamos a ver en este breve momento en que voy a estar con ustedes, me voy a ir muy rápido porque quisiera de veras dejar la importancia que este tema tiene para que médicos, psicólogos, psiquiatras pudiéramos empezar a ver, repito muy, muy enfáticamente, al paciente como un organismo, como un todo, mente que siempre hemos entendido, ¿sí? Biopsicosocial. Y la relación entonces entre emociones, salud mental y la microbiota. El tema, pues obviamente tiene que ver muy de la mano desde la forma en que el ser humano está naciendo. De ahí se está determinando la calidad de la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Es ese conjunto de bacterias nuevas, buenas, que están en todo nuestro cuerpo. Ahorita en esta charla me voy a enfocar mucho en la microbiota intestinal, pero nosotros tenemos microbiota en boca, en oídos, en piel, en cabello, en genitales masculinos, femeninos, etcétera. Y también es bien importante que entendamos que las bacterias tienen millones de años de vida de ventaja en este planeta por encima de la creación del ser humano, lo cual significa que son entes biológicos que nos han demostrado su capacidad de sobrevivencia, y esto que estoy diciendo es sumamente importante. Espero que con esto en mente podamos empezar a ver en este tema. La actualización que yo quiero hacer en esta charla es solamente retomar postulados que ya sabíamos, ¿sí? Esta relación eje microbiota intestino-cerebro con las enfermedades neurológicas y psiquiátricas inclusive, y particularmente la interacción que hay con los trastornos de comportamiento en los infantes y en los adultos, que pareciera que si no solamente los estamos queriendo ver desde el punto de vista orgánico, estamos siendo sumamente parciales, ¿sí? Y parcializando al paciente, y pues bueno, con un incremento en la epidemiología de los trastornos, tanto en niños como en adultos, que enseguida vamos a estar viendo. Este eje intestino-cerebro es sumamente importante que los médicos empecemos a tomarlo muy en cuenta, y los psicólogos y los psiquiatras en su consulta, puesto que si usted está dejando de lado este importante tema, usted está haciendo un trabajo limitado en beneficio de su paciente y no está llegando, como lo vamos a ver en esta charla, a la profundidad de la raíz, es decir, a la raíz donde está el problema de su paciente originado. El objetivo, pues, es que tengamos un claro conocimiento de la altísima frecuencia que la disbiosis, es decir,
la conformación de esta microbiota, esta flora intestinal, como algunas veces la hemos conocido, con las enfermedades que ahorita vamos a mencionar. Quiere decir que entonces, pongamos en contexto varias cosas. Se dice que hay de 400 a 700 especies de bacterias que son buenas. Ese es el microbiota, la microbiota o el microbiota. Se dice que llega a pesar entre 1 kilo a 2 kilos, o sea, ya es un ente orgánico. Antes se creía que solamente era flora intestinal. Hoy se sabe, se están caracterizando muy bien las especies de estas bacterias y cada una va teniendo una acción específica, y los estudios que estuve yo revisando para dar esta charla me dejaron gratamente sorprendida, porque inclusive ya hay científicos que están hablando de estar haciendo de estas especies de bacterias marcadores de los problemas de los pacientes, por ejemplo, con síndrome de déficit de atención, esclerosis múltiple, esquizofrenia y todas las demás que vamos a estar revisando. También se dice en un contexto muy completo que somos 10 veces más bacterias que células. Entonces, si nosotros hemos querido ver al ser humano solamente como un conglomerado de células perfectamente organizadas e interactuantes entre sí, estamos viendo 10 veces o una parte mínima, la 10ª parte, pues, de lo que es todo lo que debería de ser en salud. Si nosotros somos 10 veces más bacterias, también quiere decir que algo muy importante es que nosotros estamos teniendo una de dos cosas, ¿sí? Que si nosotros estamos teniendo esta interacción, estamos viendo que nuestras microbiotas son las que tienen que aprender a interactuar. Pero esto también es muy importante, porque entonces nosotros tenemos que saber esas microbiotas interactuantes, que serían como la interacción social, ¿en qué están influyendo? Pues están influyendo en nuestro estado de ánimo, inclusive se dice que hasta en el sueño. Si nosotros como médicos no entendemos la función de la microbiota, estamos perdiéndonos de una rica oportunidad de poder beneficiar a nuestros pacientes. No solamente favorece la digestión, la asimilación de los alimentos, no solamente nos está ayudando a tener inmunidad, esto ya está plenamente comprobado. Si usted está creyendo que todavía los problemas de tipo inmunológico y de enfermedades autoinmunes las tenemos que resolver solamente por esa vía, estamos perdiendo un tesoro rico para entender el sistema inmunológico, que parte desde la calidad de la microbiota de mi paciente. Estos problemas, por ejemplo, intestinales, se dice que allí es donde está realmente el tema de las gripes crónicas, de los sistemas inmunológicos muy menguados, las alergias, ¿sí? Y estamos hablando inclusive la irritabilidad, la falta de sueño, pero todavía puede llegar mucho más allá en enfermedades de tipo autoinmune, como lo estaba mencionando. También es bien importante que tengamos esta función básica de la microbiota intestinal, que sirve como una barrera entre agentes patógenos y las toxinas. También nos va a ayudar, aunque aquí ya empezamos a tocar el terreno de la psicología, a la toma de decisiones autónomas por parte del cerebro. Es decir, ahí viene la explicación de las conductas, cuando los pacientes dicen, es que no puedo controlar el hábito de, ya ahí le ponemos puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque definitivamente se dice que hay una forma en que nosotros pudiéramos decir que el ser humano tiene tres genomas dentro de sí. Tenemos, por ejemplo, una teoría de la simbiogénesis, cuando se dice que la mitocondria se mete dentro de la célula, esto estoy hablando de hace millones de años, donde la célula estaba creando resistencia para un ambiente tan agresivo como era hace millones de años sobre el planeta. La bacteria que se llama mitocondria era muy lábil a ese agente externo. Entonces lo que hacen es una sociedad simbiótica, entra la mitocondria dentro de la célula, y ahí es donde nosotros empezamos a tener las reacciones bioquímicas en esta simbiogénesis que nos permitió el desarrollo de los organismos pluricelulares, y esa es la teoría que se habla hasta la formación del cuerpo humano. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos dentro de cada una de nuestras células un ADN que es nuestra estructura
de ADN humano, pero también sucede que la mitocondria tiene su propio ADN que se llama ADN mitocondrial. Ahí ya estaríamos nosotros cargando dos estructuras genéticas, pero no solamente eso. Hoy se sabe que la microbiota intestinal también tiene su propio microbioma, es decir, su propio genoma, que cada una de estas 400 a 700 bacterias que se han identificado buenas para que nos ayudan en nuestra salud, pues también tienen su propia estructura genética. Entonces, en realidad, el ser humano pareciera que estamos cargando 3 ADNs y que los 3 interactuando y armonizados entre sí es lo que en realidad nos va a permitir tener una verdadera homeoresis u homeostasis, como le llamamos, o como comúnmente lo podemos conocer como salud. Así es que entonces esto nos sirve como un contexto muy importante para que podamos visualizar que muchísimas cosas, inclusive de conductas sociales, tienen que ver también con la microbiota. Podemos entonces ahora sí ya definir que es una comunidad de microorganismos y que comparte, ¿verdad?, microbioma humano y microbioma bacteriano, que son dentro de la mitocondria, dentro de nuestras propias células, y también dentro de este microbioma intestinal o microbiomas, perdón. Ahora, también es tan importante esto que ya los científicos están hablando que en realidad es un órgano que lamentablemente ignoramos durante muchísimos años, pero que inclusive hoy se están atreviendo a decir que en realidad ahí parten las conductas y las decisiones del ser humano y que es el primer cerebro, el que realmente está controlando toda la función del cuerpo humano. Estas son algunas generalidades que ya les he estado mencionando. Se habla que son más de 1000 especies, ¿sí? Y dentro de 400 y 700 cepas, y que además también ahí hay protozoarios, virus, hongos y arqueas. Esto también para que nos quitemos un poquito el contexto, que todo lo que suene a virus es malo. Realmente también nosotros ahí tenemos en esta composición un equilibrio que nos permite estar sanos. Ahora es bien importante conocer que dentro de la microbiota hay bacterias buenas, que es a las que yo me he estado refiriendo, pero también hay bacterias malas, en donde los avances médicos han sido determinantes para hacer un trabajo que ha permitido la sobrevivencia de la especie humana con la creación de los antibióticos, fármacos y demás. Aquí lo que vamos a poner un poquito sobre la mesa es el abuso que ha habido de este tipo de medicamentos y en donde hemos pretendido, ¿verdad?, aniquilar especies de bacterias malas, cuando lo que acabo de decir al principio de la charla es que ellas tienen una capacidad de resistencia que desde hace millones de años han podido crear y han permitido que lo que nosotros le pongamos, ellas vuelven a generar esa resistencia, por lo cual hoy estamos ante una disyuntiva en la medicina, en donde quizás lo que hemos estado haciendo es declarar una guerra premeditadamente perdida. Y lo que necesitamos ahora es recuperar aquel axioma del doctor Hipócrates que nos dejó muy claramente estipulado desde hace millones de años, donde dijo que no existen enfermedades sino enfermos, ¿sí? Y que sí hubo un gran avance, por ejemplo, con Pasteur, que llegó a declarar que a cada enfermedad correspondía una bacteria, ¿sí? Hoy sabemos que también lo que decía el doctor Bernard Clown cobra mucha importancia, en donde él decía que si era muy importante la bacteria, más importante era el terreno, es decir, el cuerpo humano y la calidad de la salud y el equilibrio que debería de tener el cuerpo humano para que estas bacterias o virus no pudieran desarrollarse dentro de nosotros. Ahí es donde está el verdadero desafío que hoy tenemos en la medicina del siglo XXI. Entonces, vamos a poner dos conceptos muy claros. Ya hablamos de microbiota como tal, ¿y qué pasa si yo tengo muchas bacterias malas o las tengo en desequilibrio o hay una pobre población de bacterias buenas? Entonces ahí se dice que nosotros estamos en disbiosis, es decir, este desequilibrio que es lamentablemente como está en la mayoría de las personas, ahora se ha encontrado que tiene una íntima relación con la presencia de las infecciones recurrentes, con las diarreas que también muchas veces están asociadas
a sobremedicación o a la sobremedicación también de antibióticos o en las enfermedades crónico-degenerativas, puesto que estas barren con esta flora intestinal o microbiota y entonces van dejando el sistema inmunológico cada vez más deficiente. Otra de las cosas también, bueno, es que una disbiosis está relacionada con enterocolitis y con enfermedades inflamatorias del intestino. Y aquí es donde viene una palabra muy importante que también tenemos que aprender a retener en nuestra conciencia en el momento de estar con nuestros pacientes: inflamación crónica, que es uno de los grandes problemas que está permitiendo que se desarrolle dentro del cuerpo humano las enfermedades crónico-degenerativas. Y también lo que tenemos son enfermedades sistémicas que tienen que ver mucho con la calidad de la microbiota, que son los problemas que no podemos resolver tan fácil si no atendemos este problema de raíz, como es la obesidad, la enfermedad del hígado graso, la diabetes mellitus tipo 2, los problemas cardiovasculares y los problemas neuropsiquiátricos, que es realmente el tema de este congreso. Entonces, usted si tiene un paciente al que, si usted es nutrióloga y me está escuchando, y usted, por ejemplo, no atiende el hígado graso, no atiende la microbiota de su paciente, está pasando por alto la inflamación celular, su tratamiento va a quedar limitado en los resultados. Tenemos que aprender a llegar a esta profundidad de nuestros pacientes por el bien realmente y generarle la conciencia que el estar comiendo de manera equilibrada y saludable, antes que una dieta para bajar de peso, tiene que ser una dieta para restablecer la sanidad de su hígado, la sanidad de su páncreas, porque hoy también, entre paréntesis, les comento que cuando nosotros nos encontramos a un paciente con hígado graso, significa que el páncreas ya está graso. Esto también son los albores de poco tiempo, si el paciente no corrige su estilo de vida y de alimentación, pues va a ir por el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, aquí cobramos pues una importancia que espero haber dejado muy clara, de que todo no es un problema de enfermedad. El paciente no es todo un diagnóstico. Tenemos que aprender a ir las causas para que entonces, al estar viendo las causas, realmente empezamos a resolver el problema de raíz. Yo creo que en el siglo XXI, como médico, aseguro de manera categórica que el buen médico tiene que aprender a ir a la raíz del problema de su paciente y dejar de estar haciendo medicina sintomática, porque ya el siglo XX nos demostró que parece que nos enfrentamos a una hidra, donde si le cortamos una cabeza le aparecen dos. Y estoy hablando también de los efectos colaterales que todos los medicamentos, de manera frustrante los médicos, pues nos damos cuenta que no hay un medicamento que no nos den que no tenga efecto colateral. Entonces, ¿qué es lo que queda? Voltear los ojos hacia el paciente y equilibrar y potencializar la función de la salud de mi paciente para que entonces no solamente controle la enfermedad. Esto que estoy diciendo creo que es muy importante. No solamente se controle la enfermedad, sino que realmente le ayudemos al paciente a recuperar su salud. Entonces, bueno, esto ya lo acabo de dejar muy claro, ¿sí? Lo que necesitamos ahora, el desafío verdadero es que médicos y psicólogos y psiquiatras estemos aprendiendo a llevar al paciente a una microbiota en estado saludable, para que dejemos de tener pacientes con microbiotas afectadísimas por el tema del estrés, que tiene íntima relación con la disbiosis y todo lo que ya he explicado. Ahora, ¿qué factores influyen en la regulación del eje microbiota intestino-cerebro? Pues tenemos muchísimo que ver con la calidad de la interacción social. El estar interactuando como seres humanos es fundamental, porque hoy hay teorías incluso que hablan de que nuestra microbiota, al ser tan fuerte, estamos realmente, cuando estamos con las personas, más o menos se calcula que es como 1 metro en que las microbiotas están interactuando. Eso es bueno, sí, porque es una forma en que también, por ejemplo, la cultura japonesa ha trabajado muy fuerte en que, sobre todo la microbiota de la gente centenaria, procuran todos ir a que se comparte esa microbiota con las nuevas generaciones, porque ellos saben la importancia que tiene esta microbiota fuerte que una persona a lo largo de los años ha ido desarrollando
para que dijéramos, le comparta bacterias que se vayan reproduciendo en un niño o en un adolescente. Otra de las cosas que influyen muy negativamente en la regulación de la microbiota pues es el estrés. Ahorita voy a hablar de factores negativos, ¿sí? El estrés y aquí, por ejemplo, la mala gestión del estrés por parte de nosotros es lo que está llevando a que realmente empecemos a crear un círculo vicioso en el que nos frustramos cuando vemos que los pacientes escasamente pueden salir controlados de las enfermedades crónico-degenerativas. Los estados depresivos, y esto, por ejemplo, aún tenemos la oleada de estrés y depresión que nos dio ese arresto domiciliario en que nos metieron por más de 2 años con el COVID, todos los problemas cognitivos, el mal manejo de la ansiedad, la memoria, la genética tiene muchísimo que ver. El estilo de vida o epigenética es determinante. Hoy sabemos que la gran mayoría de las enfermedades son adquiridas por decisiones del mismo paciente. Claro que aquí es donde nosotros tenemos como médicos y profesionales de la salud el verdadero desafío de cómo podemos luchar contra una embestida de mercadotecnia en donde tienden mucho a llevar la decisión de las personas hacia lo fácil en lugar de lo saludable, ¿sí? El tipo de nacimiento, como lo estaba mencionando, hoy se sabe que los niños que nacen por cesárea y quien entiende este tema, saben que es importantísimo que el médico que está asistiendo el parto, los ayudantes, tomen gasas que limpien el canal vaginal de la madre y literalmente unten al niño con esa microbiota vaginal. Y ahí es donde el niño está realmente recibiendo su primera vacuna. Nosotros sabemos que en el tema del nacimiento por cesárea, no hay ese proceso del canal de parto, de la compresión y dilatación, en donde también se va entrenando y empoderando la membrana surfactante de los pulmones y que va permitiendo que todo eso vaya siendo un todo y nos pueda enfrentar con victoria a estar en el ambiente externo, que es un verdadero choque en todos los sentidos, no solamente térmico, no solamente de condiciones, sino también emocional. Entonces, hoy por hoy se sabe que los niños que han nacido de cesárea hay que fortalecerles mucho su microbiota. Si cuando el equipo médico que atendió su nacimiento no sabía de este tema. En el caso de la edad adulta, se sabe, como les acabo de decir, que a mayor edad adulta se va desarrollando también no una gran cantidad de bacterias de variedad, sino cantidad, ¿de acuerdo? También, por ejemplo, el tema del embarazo se ha visto que impacta muy negativamente si la embarazada se somete a esos gustos adversos saludables en los embarazos y está afectando su microbiota, pues entonces ahí va a empezar a tener todos los problemas que genera una disbiosis, como lo acabo de mencionar. Hoy, gracias a todo esto, se está dando mucha importancia a los probióticos, a los prebióticos, a los posbióticos, pero les quiero decir que ya hay algo mucho más avanzado que se llama metabolitos, y eso lo han sabido crear los japoneses de una manera extraordinaria. Y desde luego el factor determinante para esto pues es la dieta. Entonces, esto que estamos viendo son factores determinantes para un proceso de inflamación crónica y que eso nos va a estar llevando a que entonces el cuerpo humano empiece a generar mecanismos que son totalmente favorecedores para que la barrera del intestino se abra. Ahí es donde vienen, por ejemplo, con la dieta y con los excesos de gluten, los intestinos permeables. Entonces, desde ahí ya está un desequilibrio absoluto, en donde si usted como paciente no controlamos esto, déjeme decirle que todas esas toxinas que están pasando del intestino al torrente sanguíneo, pues evidentemente van a generar ese mecanismo bioquímico que es la tormenta de citoquinas, y eso va a estar pasando hacia la barrera hematoencefálica también, y va a estar ayudando a que el factor neutrófilo derivado del cerebelo
de una sobrevivencia, que es el factor de sobrevivencia de las neuronas, se vaya disminuyendo. Ahí vienen los problemas como el Alzheimer, y entonces donde se aumenta, por ejemplo, también la activación microbial. Esto para nosotros es bien importante, y este tema espero que de veras yo logre transmitirles la importancia que reviste, para que, yo insisto mucho, aprendamos el verdadero desafío de la medicina del siglo XXI, que es ver al paciente como un todo, y dejemos de estar viendo solamente corazón, solamente aparatos y sistemas, ¿ok? Ahora, las enfermedades crónico-degenerativas que nos están ganando terreno en la salud pública, no solo de México, sino del mundo entero, tenemos que esta tiene una íntima relación con la esclerosis múltiple, con los trastornos del déficit de atención, que se llama también hiperactividad, el autismo, el Parkinson, el Alzheimer, y aquí es donde también otra vez cobra importancia. Nosotros, si empezamos a enfocarnos en la raíz, que serían la microbiota, y darle al paciente la consejería, la nutrición y todo lo necesario para que se fortalezca la microbiota, o simplemente deje de estarla matando con el estilo de vida y de alimentación, ella puede volver a repoblarse, y el paciente pues va a empezar a darle mejores resultados en el protocolo que usted esté instaurando en su consultorio. Entonces, aquí es bien importante, porque estas son las vías en que a través del nervio vago, el eje microbiota intestino-cerebro está interactuando, pues interactúa en dos vías, ¿sí? Es bidireccional, pero aquí ustedes pueden estar viendo que generan, por ejemplo, se generan los neurotransmisores, la dopamina, la serotonina y sus precursores. Y creo que para todos es muy claro las funciones que estos neurotransmisores tienen en la depresión o en el estado de salud benéfico del paciente, ¿sí? También tiene muchísimo que ver, por ejemplo, lo que son las vías hormonales, el tema de los ácidos grasos de cadena corta, y de ahí, por ejemplo, la importancia de estar consumiendo las grasas saludables y no las grasas que nos están dañando muchísimo, como esos aceites artificiales, que todo mundo ya sabemos que es una realidad, y los mediadores inmunitarios, que son las citoquinas. Entonces, a grandes rasgos también quiero llevarlos a que en este eje nosotros estamos viendo también una íntima relación con las glándulas suprarrenales. Hay muchos estudios al respecto que vale la pena consultarlos, porque me encontré también que el paciente insuficiente renal, que no está considerado todavía en estos estudios, ¿sí? Esto lo leí ayer en la noche, me sorprende mucho, porque el paciente, solamente el que tiene insuficiencia renal y que lo estamos dializando, tampoco le estamos cuidando adecuadamente su microbiota. Y esto es fundamental, porque el paciente dializado está con una gran tormenta de autointoxicación. Y si nosotros no fortalecemos la microbiota, el sistema inmunológico va a estar siendo cada vez más debilitado, y por eso es que el paciente va, pues con todo y los intentos de que la diálisis le mantenga durante muchos años su vida, si no atendemos el tema de la microbiota, pues nosotros ya sabemos cuál es el pronóstico que estos pacientes tienen. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que quiero decirles en esta diapositiva extraordinaria, que me encontré como un verdadero regalo, es que habla de las 5 vías de conexión en este eje o modelo bidireccional que les estoy comentando, porque es importante conocerlo, porque nosotros debemos de entender la calidad y el cuidado que debemos de tener a través de las neuronas del sistema nervioso enteral. Es decir, todos hoy sabemos que nuestro aparato digestivo tiene neuronas. Hoy todos sabemos que el corazón tiene neuronas, y entonces estas neuronas están por una razón. En este caso, tienen que ver muchísimo con este eje de comunicación entre la microbiota y el sistema nervioso central. Tenemos, entonces sería esa la primera vía, sí, que serían las neuronas del sistema nervioso enteral, que existe desde el esófago hasta el ano. Entonces, vean la importancia, pues, para que el cerebro, una vez que le llega la señal, empieza a poner orden en todo ese eje. Otro es el sistema nervioso, el eje hipotálamo hipófisis suprarrenales.
Aquí los quiero llevar también a que quizás ustedes están empezando a atender pacientes, ¿sí?, con síndrome de fatiga crónica, en donde nosotros sabemos que hay un desgaste del cortisol y un desgaste de las glándulas suprarrenales por esa deficiencia de la gestión del estrés en que la mayoría de los pacientes se encuentran, y pues todos no estamos exentos de estar igual, ¿sí? Otro es el sistema inmune del intestino. La cuarta vía de conexión son los neurotransmisores y reguladores neuronales, y el quinto serían las barreras de la mucosa intestinal, como les mencionaba, y la barrera hematoencefálica. Entonces, esto ya está plenamente demostrado científicamente. Esta diapositiva merece la pena que inclusive la tuviéramos como un referente en nuestro hacer diario, para que aquí nos demos cuenta cómo es que el cuerpo está, a través de estos descubrimientos de los investigadores de la neuroinmunobioquímica, ¿sí?, nos están dando la clave, ¿verdad?, de cómo tenemos que aprender a ver la salud de nuestros pacientes. Ok, bueno, vamos a ver. En el tema de la depresión, que sería uno de los grandes temas que ahorita están lamentablemente muy frecuentes, ¿no? Se dice que esta es una patología clínicamente heterogénea que afecta 3 niveles o áreas importantes de nuestra vida. Dejemos de ver la depresión solamente desde una óptica. Vamos a verla a nivel emocional. Sí, nosotros sabemos que esta genera todo, lo que ustedes ya dominan, que no vale la pena que esté mencionando uno por uno, pero creo que una de las cosas es la irritabilidad, que yo estoy segurísima que es las consecuencias de esa violencia social en que estamos viendo actualmente en todos los países, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tiene mucho que ver también con la ideación suicida, que sería el tema también de este congreso, la desesperanza y los sentimientos de culpa. Y ahorita vamos a tocar un tema muy importante con esto de la desesperanza y el sentimiento de la culpa. También la depresión vamos a poderla entender a nivel físico, ¿sí? Estos sentimientos se manifiestan como fatiga, cambios de peso, de alimentación, insomnio crónico o disfunción en el sueño, disfunción sexual, cefaleas que no remiten con ningún tipo de analgésicos, problemas del estómago, ya sean diarreas o estreñimientos, ¿sí?, dolores torácicos y agitaciones psicomotoras. Y también tenemos el otro nivel, que es el nivel cognitivo, en donde hay muchísima dificultad para poner atención y concentrarnos, para empezar a tener alteraciones en la memoria reciente y de largo plazo, para poder tener malas o buenas decisiones. Todo va a depender también en el estado de ánimo en que nos encontremos en ese momento. La planificación y la organización puede resultar pesadísima si nosotros estamos tomando este tipo de planificación y organización en un estado depresivo. La agudeza mental, el encontrar las palabras adecuadas también tiene que ver mucho en el nivel cognitivo con la depresión, la velocidad del pensamiento y el tipo de juicios que nosotros estamos haciendo. Esto a mí me abre un panorama completamente para cuando tengo al paciente en la consulta verlo con otros lentes, con lentes de empatía, y poder ver que hay algo que él no me está manifestando como síntomas y signos clínicos, y que yo soy quien tengo la obligación de llevarlo a este terreno para escarbar un poco y encontrar el origen de su problema de salud. Ahora, esto es un tema muy rápido que quiero tomar, pero nosotros sabemos que la depresión post-COVID todavía estamos en esas oleadas, todavía estamos en estas reverberaciones, y que pues me encanta que haya habido esta iniciativa de este congreso, porque realmente urge que empecemos a salir de ese duelo en el que muchísimas personas estuvieron viviendo, que pues entregaban a su paciente y ya nunca lo volvieron a ver. Muchos hasta sospechaban que las cenizas que les entregaban no eran las de su familiar. Yo no puedo imaginarme, ¿verdad? Gracias a Dios yo no viví eso, pero si me pongo un poquito en los zapatos de esos pacientes, creo que todos con un poquito de empatía podemos entender un poco la importancia que esto tiene. El confinamiento excesivo, sobre todo que sometimos a los niños, ¿sí? Yo sé que todavía hay secuelas y que los niños aparentemente ya se sienten libres, pero esas huellas hay que atenderlas de manera urgente. Y sobre todo la desinformación y el terrorismo psicológico en el que estuvimos todos, ¿sí?,
con esa información aterrorizante que realmente nos dieron estímulos que nos pudieran estar provocando tristeza, impotencia, rabia, disminución del apetito, desaliento, pérdida de interés, ilusión por las cosas, etcétera. Ustedes pueden decir, no, pero eso ya pasó. No, en el cuerpo todavía hay huellas y hay secuelas que es importantísimo detectar y atender. Muy bien. Entonces, bueno, esto es un poquito el resumen de lo que he estado diciendo, ¿sí? Una buena microbiota tiene muchísimo que ver, como nosotros estamos también aprendiendo a generar metabolitos. Algo bien importante que no les he dicho es que la microbiota toma importancia también porque nosotros estamos acostumbrados en las personas que tienen, por ejemplo, problemas de tipo nervioso, ¿sí? Rápido, nos vamos a las inyecciones de complejo B12, ¿verdad? Y sucede que la vitamina B12, quien la produce es la microbiota. Entonces aquí vuelvo a cuestionar, ¿qué es más importante, inyectarla o hacer que el cuerpo la produzca? El sentido común nos da la respuesta, ¿verdad? Muy bien. Esta es una imagen de un intestino permeable o agujereado, que era lo que les explicaba hace un momento, que viene siendo fundamental que nosotros empecemos a sanar esto, para que ahora sí que esto sería como un tinaco de salud, que le pudiéramos decir así, y que tiene fugas, ¿sí? Por donde se está yendo la salud de nuestro paciente. ¿Cómo vamos a cerrar este intestino? Es el desafío. Pues lo vamos a cerrar básicamente con el estilo de vida y de alimentación del paciente. No hay de otra. ¿Y esto qué significa? Que el paciente ahora tiene que hacer un buen equipo con su médico para que deje de creer que solamente por los medicamentos que el paciente le da es como él va a resolver sus problemas de salud. Hoy el paciente tiene que ser un actor fundamental y determinante para que la guía de su médico o su psicólogo tratante lo lleve a los resultados que él está buscando. Muy bien. Entonces, esto, bueno, ya lo hablamos. Esto es lo que les quiero decir, lo que les mencionaba de los longevos de Japón, que sabemos que en la isla de Okinawa, que es uno de los puntos azules del planeta, hay un alto nivel de gente que tiene más de 100 años de edad. El promedio en esa isla son los longevos de 88 años de edad. Usted puede decir, bueno, pues aquí en México le estamos alcanzando. La gran diferencia entre llegar a los 80, 90 o 100 años no estriba en la cantidad, estriba en la calidad de vida con la que llegamos a esa edad. Ahora, se estudió la microbiota de estos ancianos, era lo que también mencioné al principio, y les decía que ellos, lo que encontraron en los estudios es que ellos tienen muy poca inflamación crónica, ¿sí? Ojo, aquí básicamente la mayoría estamos inflamados. Y también lo que tenían era un altísimo nivel de microbiota, pero sobre todo esta bacteria que se llama Akkermansia, que esta es la que se está encontrando que tiene mucho que ver con la detonación de los factores antiinflamatorios, ¿sí? Y que también esta cepa, la Akkermansia, produce un perfil muy particular de metabolitos capaces de modular la expresión genética, ¿ok? Ojo con esto, ¿ok? Bien, ahora lo que se está recomendando es un puzzle, ¿sí? De salud mental y de fortalecimiento de la microbiota con cosas muy sencillas. Respetar el ritmo circadiano de nuestro cuerpo. Hoy el estar durmiendo mal no es un tema de prescribir analgésicos, hoy es un tema de fortalecer microbiota y que el paciente de manera consciente respete una hora de sueño, que para el cuerpo es indispensable cuando ya no tiene el estorbo de la mente consciente para echar a andar durante la noche todos sus mecanismos de reequilibrio, de limpieza, de compensación que durante el día el daño del día que nosotros le estuvimos haciendo con esa mala gestión del estrés, ¿sí? Entonces, esto es fundamental. Esto también fue tema de un premio Nobel, que también los estudios abundan, podemos nosotros estarlos consultando para darnos cuenta que lo importante es que el paciente duerma no de manera artificial con medicamentos, sino que poco a poco aprenda a tener ese ritmo circadiano a través de lo que él necesite. Cada cuerpo va a reaccionar de manera diferente. Ahorita es muy difícil que yo les dé tratamientos, pero esto es fundamental, dormir lo suficiente
También los tóxicos ambientales, los metales pesados, pesticidas y demás. Pues bueno, aquí nosotros lo que podemos estar haciendo es estar haciendo periódicamente procesos de desintoxicación consciente y buscar opciones. Finalmente, darnos cuenta que todos, absolutamente todos, estamos expuestos a este tipo de tóxicos que nos van a llevar a alterar nuestro microbiota y eso nos va a llevar a tener todos los problemas que ya hemos estado analizando. El estrés crónico es tan difícil que nosotros pudiéramos determinar cosas benéficas para la sociedad. Por eso tienes que aprender a hacer la gestión del estrés, ¿sí? Y si tu trabajo, tus actividades te mantienen en un estrés crónico, no hay de otra. Tienes que aprender a gestionar y darte cuenta que solamente lo que está en tu círculo de influencia y puedes resolver, resuélvelo. Lo que está fuera de tu alcance no te corresponde. Y finalmente, si tú estás tranquilo, todos aprendemos a tener, en la suma de todas estas personas que están reequilibrándose, pues vamos a empezar a tener una salud pública muchísimo más, como la soñamos los médicos salubristas, ¿no? Que la gente esté realmente sana. Y otra cosa aquí yo aprovecho para decir que los médicos ya debemos de aprender a vivir y ganar de la salud y dejar de tener los ingresos por mantener a las personas enfermas. Esto quiero que no se malinterprete. Simple y sencillamente, si ya la ciencia nos está dando los caminos y las vías, ¿sí? Hoy poco a poco tenemos que ir cambiando la mentalidad, tenemos que generar un nuevo paradigma médico en el sentido de que es más importante que el paciente recupere su salud y que lo tengamos el resto de su vida esclavizado a un tratamiento que realmente solo controla pero no sana. Hoy es buscar la salud, el tema de la medicina del siglo XXI. Obviamente que todos seamos conscientes que parte de la alimentación. ¿Quién lo dijo? Otra vez el doctor Hipócrates, y nos dijo ese segundo axioma, no existe, él nos dijo, así como nos dijo que no existen enfermedades sino enfermos, también nos dijo que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Debemos de dejar de consumir y de permitir en nuestras casas el consumo de alimentos artificiales hechos en fábricas. El campo, la tierra nos sigue dando lo mejor para que nuestro cuerpo se mantenga sano. El ejercicio, simplemente la caminata. Si en donde tú vives no hay condiciones o lo que sea, tú tienes que aprender a hacer ejercicio aún en tu recámara, aún en tu pequeño huerto, en tu pequeño patio, lo que tú tengas a tu alcance y a tu disposición. Pero estoy plenamente convencida que el sedentarismo también es una de las causas de la degeneración de la salud del ser humano. Y otro muy importante es la socialización. Nada hay tan importante como el que cuidemos a los amigos, tengamos esa interacción con la familia, realmente nos demos cuenta del tesoro invaluable que significa cada persona que está a nuestro alrededor y aprender a socializar. Ya les dije, porque también las microbiotas socializan y nosotros tenemos que aprender a hacerlo de la misma manera. El contacto con la naturaleza cada que se pueda es fundamental y obviamente evitar la sobremedicación y sobre todo la automedicación. Sobre todo esto y por último, ¿verdad? El que nosotros vayamos viendo los procesos o los tratamientos psicobióticos que cada vez van a empezar a tomar mayor importancia y que, bueno, nosotros sabemos así, psicobióticos serían prebióticos, probióticos, juntos se llaman posbióticos, ¿sí? Pero ahora ya la ciencia nos ha dado, sobre todo la ciencia japonesa, ya nos llevó 20 años adelante y ellos ya nos ofrecen metabolitos. Es decir, directamente nosotros estar dando metabolitos al intestino del paciente para que empiece la microbiota a estarse fortaleciendo. Entonces, al sanar nuestros intestinos, ya nos está quedando ahora claro, no solamente vamos a fortalecer y reequilibrar nuestro sistema inmunitario, ¿sí?, sino que vamos a transformar nuestro estado emocional. Y pues aquí les dejo las referencias bibliográficas que la verdad me sorprenden gratamente estos médicos y pues bueno, no me queda más que agradecer muchísimo la información y por último nada más cerrar con la consejería de higiénico-dietética, pudiéramos decir así, que si ya estamos entendiendo que, por ejemplo, gluten, comida con colorantes, saborizantes, artificiales,
nos está enfermando, las gaseosas, los venenos blancos que todos conocemos, azúcar, sal, harinas, lácteos y leche y sus derivados. Si empezamos a quitar eso, yo siempre también a los pacientes, aparte de eso, lo que les quito es el cerdo, ¿sí? Les quito también un buen rato los embutidos y los llevo a que aprendan a comer cosas sencillas, naturales, lo que nuestro cuerpo puede digerir de una manera fácil y fomentar mucho la cultura de la etiqueta, ¿sí? Yo les digo a los pacientes, si no es pronunciable los ingredientes que están en la etiqueta, si no es pronunciable, no es comible. Entonces, eso es lo que va a permitir que nuestra microbiota se vaya fortaleciendo en calidad y variedad y eso va a empezar a hacer una gran diferencia en nuestra vida. Está por ahí 2 libros que yo siempre estoy recomendando que sean de lectura, de cabecera para los pacientes, que es el del doctor David Perlmutter, ¿sí? Que es un tema sobre el gluten, básicamente, ¿sí? Tu cerebro tiene que ver mucho con esto. Y tiene un segundo libro, Tu alimento, tu cerebro. Entonces, busquen esos libros porque realmente también ahí vamos a tener una gran información. Y aparte de que, bueno, la bibliografía, gracias a Dios, cada vez es más extensa. Más científicos están tomando cartas en el asunto. Se están abriendo líneas de investigación extraordinarias sobre, por ejemplo, todos los demás problemas psiquiátricos y psicológicos, ¿sí? Como la esquizofrenia también se está tomando muy en cuenta, en consideración. No la mencioné porque está todavía en aras de investigarse, pero también las dobles personalidades, no sé, todos estos temas que ustedes dominan muchísimo más que yo, pero ellos están volteando a ver a la microbiota. Entonces, pues yo espero que haya dejado sensibilizado el tema en sus conciencias y que nos demos cuenta que, bueno, pues este tipo de eventos nos ayuda para que todos podamos aprender de todos y que esto sea en beneficio de una salud pública muchísimo más evolucionada. Y agradezco a Fundación Prevén la invitación y espero que la información haya sido de valor para ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias por atender mi mensaje. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos una pregunta por aquí, se la leo. Sí, claro. Brandon Jiménez, ¿el tratamiento probiótico podría sustituir el tratamiento psicofarmacológico? De primera instancia, Brandon, no, porque tu cuerpo le tienes que dar la oportunidad que vaya desarrollando esta microbiota, que es un proceso, es rápido, pero de entrada solamente tu médico tratante es el único que te tiene que estar quitando o controlando tus medicamentos. En la medida en que tu cuerpo responda mucho mejor al protocolo de tu médico, él se va a ver obligado a irte bajando dosis hasta liberarte totalmente del fármaco, pero es de esa forma, ¿ok? Vale, muchísimas gracias. Es sin duda un tema muy interesante en el cual debemos poner especial atención. Como agradecimiento por su importante ponencia, le otorgamos el presente de reconocimiento virtual, el cual dice Fundación Prevena, cuidando y pensando en tu salud, Universidad La Salle Nezahualcóyotl y la Facultad de Psicología de la UNAM otorgan el presente reconocimiento a la doctora Virginia Bañuelos Quesada por su participación en el webinar Microbiota y su influencia en la salud mental y emocional, en el tercer Congreso Internacional y cuarto Simposio Nacional sobre la prevención de suicidio y promoción de la salud mental en niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables, llevado a cabo los días 23, 24 y 25 de agosto del 2023. Muchísimas gracias. Agradecemos a cada uno de nuestros asistentes y les pedimos de la manera más atenta que se dirijan al siguiente enlace para seguir con nuestro programa. Gracias. Excelente día. Muchas gracias. Hasta luego. Éxito a todos. Gracias.